La ilusión del trato regio no nace del corazón, nace del marco. Para Niccolò Machiavelli, todo poder humano se sostiene en la administración de percepciones, no en la entrega ingenua de devociones. Lo que la mayoría llama trato de corona es en realidad un sistema de signos, ritual, escasez, contraste, jerarquía y expectativa. No se venera lo constante, se venera lo dosificado. El error no es el gesto elevado, el error es la falta de estructura tras el gesto. Cuando la atención se concede sin ritmo ni eje, se vuelve ruido, y el ruido destruye el símbolo. El poder del trato distinguido no está en la abundancia, sino en quién controla el suministro y en qué narrativa se inserta. Machiavelli no habla de ternura, habla de utilidad. No se pregunta si un obsequio se siente bonito, se pregunta si un obsequio organiza un comportamiento, si reordena prioridades, si establece silencios significantes, si funda jerarquía tácita. Él disecciona la psicología de la deferencia. La gente no obedece al más bondadoso, obedece a quien define el marco de valor. Lo que crea influencia no es la sobreinversión sentimental, sino la desigualdad estratégica productiva. Quien parece menos necesitado retiene la posición soberana. La autoridad emocional funciona como una corte invisible. No requiere proclamarse, pero requiere sentirse. El símbolo del privilegio debe estar escrito en 3 ejes simultáneos: excepcionalidad, visibilidad y revocabilidad implícita. Excepcional, no cotidiano; visible, escenográfico; revocable, con dueño, aunque nunca se anuncie como chantaje, sino como física política. Quien diseña la percepción de excepción diseña el trono. No se da un reino, se da acceso al reino. Ese acceso debe sentirse como mérito concedido, no como derecho conseguido. Cuando la otra parte percibe que el regalo nace de una posición superior de marco, no de un esfuerzo de súplica, se produce gravitación psicológica. Eso explica por qué la reputación de generosidad es más poderosa que la generosidad sin límites. Principio claro en la lógica del príncipe. Lo que importa no es ser, sino parecer con efecto. El trato regio sin trono de marco es igualdad. La igualdad destruye reverencia. La reverencia no es servidumbre emocional burda, es aceptación psíquica de un orden donde el proveedor del símbolo tiene rostro difuso pero perceptible, y la receptora del privilegio tiene sensación de ascenso por concesión ajena, no por posesión propia. La deferencia nace de la escasez utilitaria, no de la abundancia emocional. La escasez no es ausencia absoluta, es intermitencia medida. Un bien absoluto genera saciedad, lo medido genera anhelo, lo escenográfico genera relato, lo jerárquico genera respeto, lo impredecible, pero no caótico, genera atención hiperlúcida. Machiavelli enseña que la naturaleza humana reverencia el contraste porque el contraste crea estatus. Un mundo emocionalmente plano no produce gravedad. Un mundo con picos y pausas, sí. Por eso, el trato distinguido nunca debe ser lineal. Debe parecer un reinado estético con tiempos propios, no una servidumbre reactiva a la validación externa. Quien otorga el pico debe también dirigir la pausa. No larga distancia traumática, sino distancia significante, como un compás, tiempo fuerte y tiempo débil. Tiempo fuerte, gesto elevado que parece destino. Tiempo débil, silencio que parece prueba. En la política del deseo, la ternura sin marco es caridad. La ternura con marco es arquitectura de poder. La caridad libera, la arquitectura organiza. El privilegio sin eje produce tiranía inversa, fenómeno que Machiavelli habría visto como alianza donde el príncipe depende más del aliado que el aliado del príncipe. La dependencia percibida destruye autoridad. La autoridad percibida organiza deseo. El privilegio es poder solo cuando altera jerarquías de necesidad. Convierte recepción en consulta futura. No se busca que el trato sea devuelto en la misma moneda emocional. Se busca que sea devuelto en conducta. La conducta es concesión del yo propio, transferencia implícita de prioridad. Los hombres fallan creyendo que la realeza femenina se construye con exceso. La influencia, según la física maquiavélica, se construye con marco. Marco es aquello que define valor, tiempo, jerarquía, acceso y significado.
Cuando el privilegio se inserta en narrativa sin eje, produce igualdad. Cuando se inserta en narrativa con eje, produce gravitación y deuda tácita. Esa deuda no es obligación grosera, es reordenamiento de expectativas. El símbolo se vuelve palacio cuando tiene guardián. El guardián no es portero humano literal, sino reglas sensoriales implícitas. Esto viene de arriba a tiempos propios, por concesión, no por necesidad. El privilegio verdadero no consiste en saturar de atenciones, sino en fundar la sensación de excepción continua bajo ritmo ajeno. No es cuento rosa, es ingeniería de percepción. Para que el trato de corona funcione, debe singularizar sin igualar, iluminar sin someter, elevar sin suplicar, pausar sin desaparecer, insinuar reemplazo sin amenazar y otorgar valor sin perder el marco de quien define el valor. Porque en la política humana del deseo no manda el que más sirve, sino el que define lo que es oro, cuándo se concede y cuán frágil sería perder el acceso a él. Quien controla el símbolo, controla la gravedad. Quien controla la gravedad, gobierna el marco. Quien gobierna el marco, gobierna el efecto. Esa es la cruda realidad del reinado psicológico. El trato regio es teatro, y el teatro es política aplicada a la percepción. Para Machiavelli, la galantería no vale por su emoción, sino por su efecto. Cuando algo es excesivo, se vuelve costo. Cuando es escenográfico, se vuelve destino. El llamado cuidado de corona opera bajo la lógica de un principado sensorial. No gobierna quien más demuestra, sino quien parece más inevitable y menos necesitado del retorno emocional. Las relaciones humanas se ordenan como una corte, roles visibles, inversión asimétrica y símbolos administrados como moneda de influencia. No se diseña igualdad, se diseña jerarquía aceptable. El gesto elevado solo adquiere poder cuando tiene marco, ritmo, contraste y dueño implícito. Marco es la estructura invisible que define si un favor es premio o servidumbre. Premio eleva la autoridad, servidumbre la destruye. Quien invierte sin compás pierde la corona del marco. Quien administra con compás la conserva. Machiavelli, lector de la conducta humana desde la experiencia política florentina, habría visto el tratamiento regio como una estrategia narrativa con tres pilares: excepcionalidad, temporalidad medida y visibilidad simbólica que parezca mérito concedido. Excepcionalidad no es grandeza constante, es rareza reproducible. Temporalidad medida no es distancia que hiere, es pausa que significa. Visibilidad simbólica no es ostentación vacía, es escenografía que crea relato mental. La atención, como el oro político en una corte, debe sentirse intermitente, orientada por ritmo propio, no por reacción a la validación externa. Lo que genera gravedad no es la abundancia absoluta, es el contraste estratégico. Picos de experiencia seguidos de silencio significante producen más anhelo que una línea continua de estímulos. No se entrega un palacio todos los días, se entrega la fantasía del acceso recurrente a un palacio vigilado por tiempos ajenos. Sin vigilancia simbólica no hay reino, hay hotel emocional, y hotel es igualdad, no poder. Igualdad sacia, saciedad aletarga, aletargamiento disuelve autoridad. El compás del trato regio debe funcionar como un ciclo: atención fuerte, pausa significante, expectativa activa, consulta implícita. Atención fuerte es un acto elevado, emocionalmente grande, estéticamente memorable, que parece exceder lo común y fundar un privilegio. Pausa significante es silencio no caótico, sino medido como un símbolo de tiempo propio, prueba sensorial que recuerda que el premio no es derecho cotidiano, sino excepción concedida bajo ritmo ajeno. Expectativa activa es la fase donde la mente reordena deseos, reorganiza prioridades internas, construye narrativa propia para justificar el pico recibido. Consulta implícita es el retorno que importa, no la equivalencia en afecto, sino la transferencia psíquica del marco a quien otorga el símbolo. Transferir marco significa transferir autoridad de valor, que la otra parte busque no devolver en exceso emocional lineal, sino calibrar su conducta futura en función invisible del privilegio recibido. Es el efecto conductual lo que Machiavelli valoraría, no la simetría sentimental.
Simetría sentimental crea alianzas frágiles. Asimetría productiva crea influencias duraderas. Machiavelli no aconseja dureza emocional, aconseja dominio del marco. El príncipe no conserva aliados por dar más, los conserva por ser menos prescindible. Se es prescindible cuando el trato es lineal y reactivo. Se es inevitable cuando el trato es cíclico y jerárquico. Se es jerárquico cuando el privilegio se siente mérito concedido. Se es débil cuando se siente esfuerzo de súplica. El trato elevado sin marco se vuelve petición encubierta. La petición encubierta se huele, y lo que se huele se domina. La autoridad emocional exige una desigualdad de necesidad. La otra parte debe sentir que recibe algo que no controla, algo que no surge de tu carencia de ser amado, sino de tu capacidad de conceder un mundo a tiempos propios. Mundo concedido debe parecer acceso raro reproducible bajo llave simbólica, no poder ilimitado cedido sin guardián. El guardián no es censura verbal, es arquitectura sensorial. No es tuyo, pero puedes volver a subir si yo dirijo el ritmo. Las cortes humanas, explicaría Machiavelli, funcionan por jerarquías psicológicas, no por derechos automáticos. La percepción femenina de excepción continua no nace de atenciones permanentes, sino de la consistencia del contraste administrado. El trato debe parecer un sistema de ascensos sensoriales, cumbre, pausa, consulta interna, retorno conductual reordenado. Cuando el privilegio se percibe como cumbre concedida por alguien cuyo marco importa, nace la reverencia psíquica. Reverencia no es humillación, reverencia es orden. Orden es consulta de marco futuro. El príncipe emocional no debe buscar ser devuelto en la misma moneda afectiva. Debe buscar que la otra parte acepte el marco de valor como estructura futura sin que nadie lo proclame. Ese marco es poder sin palabras. Poder sin palabras es duradero porque no se discute. Lo que no se discute no se desafía. Lo que no se desafía gobierna el efecto. Machiavelli habría dicho que un trato elevado vale más en rumor que en saturación, que un obsequio funciona si crea sistema, no si crea igualdad, que una corona se conserva si tiene marco y ritmos propios, no si exige retorno emocional simétrico. Quien parece más dueño del símbolo parece más inevitable. Quien es inevitable crea gravedad psicológica. Quien crea gravedad psicológica gobierna el marco sensorial. Quien gobierna el marco sensorial gobierna el efecto del trato regio. Eso explica por qué la estrategia no es entregar un reino, sino entregar el mapa sensorial del acceso a un reino administrado bajo ritmo ajeno. No se construye súbdita, se construye soberanía del marco. No se busca ternura de vuelta, se busca conducta reordenada. No se diseña igualdad sentimental, se diseña corte psicológica. Y la corte psicológica, cuando se acepta por contraste administrado y ritmo ajeno, se vuelve un poder que no necesita proclamarse, porque se siente, se anticipa, se respeta y sobre todo se consulta sin decirse. Ese es el núcleo instrumental de la realeza relacional bajo lógica maquiavélica. El príncipe explica menos la generosidad literal y más el uso simbólico del marco. Igual que la psicología social explica cómo los favores organizados superan a los favores lineales. La física cognitiva de la deferencia también se cruza con la aversión a la pérdida. Lo que puede perderse con dueño pesa más que lo que se recibe sin eje. Machiavelli no hablaría de rosa, hablaría de compás, y el compás gobierna más que la saturación, porque quien satura sirve, y quien dirige el compás reina. El poder del trato elevado descansa en la incertidumbre administrada, porque el deseo humano, más político que sentimental, no se alimenta de lo asegurado, sino de lo posible. Machiavelli habría entendido que el llamado trato regio funciona solo cuando el privilegio tiene tensión interna, bordes claros y un propietario perceptible, aunque nunca se anuncie en palabras. La autoridad no se establece por constancia emotiva, sino por control del compás. ¿Quién define cuándo hay cumbre y cuándo hay pausa? Esa pausa no es abandono, es señal de que el bien no es derecho, sino concesión temporal bajo un calendario ajeno. Si el privilegio es línea continua, pierde carga simbólica y se vuelve un intercambio más entre iguales.
Cuando se vuelve intermitente, gana peso mental y produce gravitación psicológica. El cálculo emocional que la mayoría teme nombrar es la física del poder relacional. Lo predecible adormece, lo medido focaliza, lo revocable organiza. La intuición maquiavélica se adelanta siglos a la psicología conductual moderna. Lo que hoy se llamaría refuerzo intermitente, él lo habría visto como un sistema de premios que mantiene activa a la mente receptora, obligándola no a devolver afecto, sino a reordenar su conducta. Ese reordenamiento, invisible y continuo, es el retorno que construye influencia. No importa el tamaño del gesto, sino el efecto de exclusividad y mérito concedido que genera. Por eso, el privilegio debe percibirse como acceso raro, reproducible solo bajo la dirección de quien enmarca la relación. Para gobernar la percepción de excepción, Machiavelli confiaría en la escenografía del contraste, dar picos altos de trato noble, seguidos de silencios densos que recuerdan quién diseñó el ascenso. Silencio sin caos, pausa sin drama, compás sin discurso. Esa es la lógica del dominio del marco. El marco es el territorio psicológico donde se decide el valor de lo dado. Quien controla ese territorio gobierna el efecto aunque nunca controle a la persona. Se gobiernan conductas, no almas. Se gobierna el mapa, no el viajero. Si el trato es un palacio, el marco es el arquitecto del camino hacia el palacio. Y ese camino debe sentirse jerárquico, no simétrico, simbólico, no contractual, sensorial, no argumentativo. Machiavelli pensaba en estados, no en individuos. El corazón humano también es un microestado que se mueve por límites, símbolos y ritmos. Donde no hay límite, no hay trono. Donde no hay símbolo raro, no hay reverencia. Donde no hay compás ajeno, no hay autoridad de marco. Y donde no hay autoridad, no hay deseo con gravedad. La excepción percibida produce más vínculo que la excepción asegurada, porque la mente protege lo que podría perder si el marco importa más que el afecto. El afecto se pide. El marco se otorga. El temor a la pérdida no debe ser amenaza verbal, sino sensación permanente de reemplazo posible. No un reemplazo que hiere, sino un reemplazo que recuerda quién posee el suministro simbólico del privilegio. La corte del deseo no se establece por terror, sino por respeto a la fragilidad de perder el estatus concedido. Ese respeto es más poderoso que el placer lineal. El privilegio memorable sin marco produce tiranía inversa. El privilegio memorable con compás produce aristocracia psicológica, aristocracia donde el proveedor del pico administra la temporalidad, corta no para castigar, sino para significar. Machiavelli habría entendido que la política del deseo no exige que el otro se declare inferior, exige que el marco de valor nazca de arriba, se perciba raro, se distribuya a tiempos propios y, sobre todo, no se discuta. Lo discutible es frágil. Lo no discutido gobierna. Esa ingeniería invisible explica el éxito del mito del trato de princesa en culturas donde el oro es narrativo, no literal. La realeza romántica es un arquetipo simbólico, un signo que resuena porque promete ascenso, rito y singularidad. Los arquetipos, diría arquetipo acuñado por Carl Jung, movilizan la mente porque son moldes colectivos de significado. Pero Machiavelli no buscaría activarlos por poesía, sino por utilidad. El arquetipo vale si organiza la percepción de excepción bajo jerarquía. La realeza simbólica produce dominancia si quien diseña la experiencia parece menos reemplazable que el símbolo mismo. No intocable, inevitable, no eterno, dosificado, no caricia continua, moneda escenográfica bajo compás propio. La mente humana responde con más fuerza a lo que tiene dueño y ritmo ajeno que a lo que se entrega sin eje. Ese eje, invisible pero percibido, es la frontera psicológica que preserva la autoridad. La autoridad emocional no necesita proclamarse, debe sentirse como la llave del acceso, no una llave derrochada todos los días, una llave concedida en ciclos. Ciclo principado, pico, pausa, expectativa, conducta reordenada. Cuando alguien recibe una cumbre sensorial cuyo valor parece emanar de quien define el marco, no de quien suplica amor, nace gravitación. La gravitación reorganiza. Lo reorganizado concede autoridad. La autoridad produce deseo estructural, no dependencia patética. Dependencia patética
es oler que tú diste por necesidad. Autoridad sensorial es oler que tú diste por diseño. Machiavelli, si observase este fenómeno, lo encuadraría igual que analiza los afectos políticos en alianzas. Un favor vale si produce retorno estratégico en jerarquía de decisiones futuras. Si un gesto no altera prioridades ajenas, no es poder, es servicio. Servicio es cuando la otra parte no teme perder el oro porque no siente dueño detrás del oro. Poder es cuando el oro tiene calendario ajeno y jerarquía implícita, y por eso produce atención hiperlúcida, reordenamiento mental de méritos, relato propio para proteger el ascenso y consulta futura del marco aunque nunca se discuta. Esa es la física política del trato elevado. No manda quien más mima, manda quien es dueño del compás y de la narrativa conductual que decide el valor del privilegio. El deseo se administra como un estado simbólico. Se funda por cumbre rara, visibilidad escenográfica, pausa significante y propiedad psicológica difusa pero perceptible. Quien controla el mapa sensorial, controla el peso mental de la excepción. Y quien controla el peso mental, gobierna el efecto del trato regio sin necesidad de proclamarse, porque el poder más durable es el que no requiere discusión, solo percepción de inevitabilidad bajo ritmos propios. Esa es la cruda realidad instrumental. La corona no es destino para la otra parte, es control del marco para quien diseña la experiencia. El error común del trato elevado es confundir cortesía con soberanía emocional. Machiavelli habría observado que la reciprocidad sentimental es un mito inestable cuando se usa como base de autoridad. Él no confiaría en alianzas donde el príncipe necesita más ser amado que gobernar el marco de valor. La deferencia real no nace del afecto compartido, nace del desequilibrio útil. En la política humana del deseo, la inversión excesiva crea debilidad visible, y la debilidad visible otorga poder a la otra parte. Ese es el riesgo del tratamiento sin arquitectura. Quien dama sin compás sirve, no enmarca. Y quien no enmarca, no gobierna el efecto del privilegio, porque el privilegio sin propiedad psíquica es hotel, no palacio. Machiavelli escribiría esta dinámica como una ley de física política. La valoración del premio depende siempre del marco que lo administra. No importa cuántas comodidades se ofrezcan, sino si las comodidades alteran jerarquías mentales y prioridades futuras. El vínculo efectivo se funda cuando lo dado se transforma en concesión conductual tácita, tiempo cedido, prioridad reorganizada, decisión consultada antes de actuar, expectativas reconfiguradas alrededor del compás ajeno. El retorno emocional lineal es frágil porque se discute y se resiente. El retorno conductual invisible es sólido porque se siente inevitable. No se construye poder en el corazón, se construye poder en el territorio perceptual, donde el corazón decide qué es premio y qué es pérdida potencial. Ese territorio es el marco. El marco no se declara, se percibe. Lo perceptible no se desafía, porque desafiar una percepción sin discurso es desafiar un arquetipo sensorial, no una orden impuesta. Cuando el trato surge de tu anhelo de ser reconocido, la corona psíquica deja de existir. Cuando surge de tu capacidad de otorgar y pausar, la corona se siente mérito concedido bajo llave difusa. Llave difusa, pero no invisible. Su presencia debe sentirse como un eje energético, no como un contrato verbal. Ese eje deja claro quién gobierna el suministro simbólico del privilegio y quién recibe el ascenso conductual. La psicología moderna lo llamaría aversión a perder lo ya obtenido. Machiavelli lo llamaría el filo político del bien revocable con dueño. No es crueldad, es estructura. El temor útil no se produce con amenazas, se produce con reemplazo posible percibido sin proclama. El reemplazo que se anuncia es histeria. El reemplazo que se siente, jerarquiza. Un príncipe emocional no es amado por dar un mundo, sino por ser el proveedor del contraste cumbre-pausa que hace valioso el mundo. Los favores no pertenecen a quien los recibe, pertenecen al diseño del ritmo. Ese ritmo, como un compás hermético, activa expectativa y reorganiza conducta sin argumentos. Sin argumentos hay menos resentimiento. Sin resentimiento hay menos desafío. Sin desafío hay autoridad de marco. Machiavelli no hablaría de emociones nobles, sino de comportamientos reorganizados como retorno estratégico.
Si un trato excesivo no altera jerarquías mentales ni prioridades conductuales futuras, ese trato es un gasto que empodera al aliado y debilita al príncipe. Ese es el peligro de la simetría. Crea alianzas frágiles, cuestionables, discutibles. El poder durable exige lo contrario: asimetría productiva y marco no discutido, administrado como un arquetipo sensorial de excepción que se concede a tiempos propios y que por eso organiza expectativa, anhelo y conducta consultiva futura. Lo que hoy se enmarca como cuidado romántico, Machiavelli lo vería como un arte visual del privilegio con eje superior. El gesto elevado vale si es simbólico, raro, visible y con ritmos propios. Lo permanente sacia, la línea recta erosiona estatus. Lo administrado crea gravedad mental. No se da trato para ser gobernado por reconocimiento ajeno, se da trato para reordenar el reconocimiento alrededor de tu ritmo. La corona que importa no es servidumbre emocional tibia, es reorganización psicológica invisible de prioridades y expectativas. Eso gobierna más que el afecto declarado. El afecto se exige o se pide. La autoridad del marco no se discute, solo se siente. Y lo que se siente como marco superior es más poderoso que lo que se exige como emoción simétrica. Machiavelli habría comprendido que el éxito del privilegio relacional no depende de la intención afectiva, sino del efecto político sobre la conducta ajena. El trato es arquitectura de influencia solo cuando nace desde arriba del eje perceptual, se administra en ciclos. Recuerda quién controla el suministro simbólico, nunca se discute, y por eso genera retorno conductual tácito, consulta futura, reorganización de prioridades y temor a la pérdida del estatus concedido sin drama verbal. El privilegio funciona como influencia cuando el oro no es derecho cotidiano, es acceso raro bajo calendario propio, porque en la política humana del deseo no manda quien más mima, manda quien diseña el marco que decide por qué el mimo vale. El tratamiento elevado no es abolido, es encuadrado. Machiavelli no destruiría el teatro del privilegio, destruiría la entrega sin mecánica. Si un gesto no produce reorganización de jerarquías mentales, se convierte en servicio, y el servicio es vasallaje invertido. No manda quien da el oro material, manda quien define el valor, los tiempos y la revocabilidad táctica del oro simbólico. El privilegio eficaz no se funda en darle un reino al otro, sino en fundar el reino del marco desde donde se otorga. El trato regio que funciona es siempre un ritual con arquitectura invisible. Quien concede, concede desde un eje superior de marco. Quien recibe, recibe el ascenso conductual, no la posesión del eje. Ese eje es poder, no caricia, calendario propio, no reacción, concesión sensorial, no contrato discutible. La política del deseo, vista desde la lente maquiavélica, opera por contrastes administrados: pico, pausa, atención intensa, distancia significativa, mérito sugerido, ruido negado. La excepción mental vale más que la excepción asegurada. Lo asegurado sacia, lo dosificado jerarquiza. La cumbre sostenida todos los días es paisaje. El paisaje no se consulta, se habita. Lo que se busca es lo contrario: que la otra parte no habite el palacio emocional como derecho, que lo orbite como mérito en expectativa. Palacios sin portero simbólico son hoteles. Hoteles igualan, y la igualdad no crea gravitación de deseo. El reinado psicológico exige propiedad perceptual. Yo dirijo el compás del privilegio. Yo diseño la intermitencia. Yo no lo digo, pero se siente. No una crueldad emotiva, una ingeniería perceptiva. Ingeniería que gobierna la escasez sin desaparecer, el contraste sin caos, la realeza sin demagogia sentimental. Machiavelli habría conceptualizado que la influencia no nace de ser tierno, sino de ser marco. Eso explica su desconfianza ante simetrías. Los vínculos deben parecer menos un intercambio de emociones equivalentes y más un ciclo de diferencias útiles. No se exige la inferioridad verbal del otro, se exige que el otro no discuta el valor del marco del premio concedido. Lo discutible es frágil, lo no discutido gobierna el efecto. La estrategia no es dar todo, es dar alto bajo ritmo propio y dejar que el ritmo inferior sea interpretado como pausa significativa que recuerda la revocabilidad implícita. Esa es la física política que antecede a la psicología.
El refuerzo intermitente crea atención hiperlúcida. La atención hiperlúcida crea narrativas mentales para justificar privilegios. Las narrativas mentales reorganizan prioridades. Las prioridades reorganizadas devuelven consulta futura. La consulta futura devuelta confirma el trono del marco. La realeza romántica no es un estado para quien recibe, es escenografía conductiva para quien administra. Los rituales deben producir posición, no posesión. Ese diseño exige 3 ejes simultáneos: rareza reproducible, visibilidad escénica y propiedad psíquica, difusa pero perceptible. Rareza reproducible significa que aunque algo sea raro, no es irrepetible. Si fuera irrepetible, sería milagro y no arquitectura. Visibilidad escénica significa que el premio se narra antes por signos que por discursos. Gestos de acceso, no accesos plenos sin jerarquía. Propiedad psíquica difusa significa que el oro sensorial tiene dueño, aunque ese dueño nunca se nombre como imposición textual. Lo textual resiente, lo sensorial organiza. Quien organiza el territorio perceptual, donde se decide el valor del privilegio, no gobierna por reclamar, gobierna por gravitar. Machiavelli habría comparado esta dinámica con la teoría del poder político en alianzas donde un favor vale más por su reputación que por su ejercicio permanente, criterio visible en su análisis florentino de la influencia. El trato regio romántico falla cuando se entrega sin jerarquía. La ingeniería del trato elevado triunfa cuando se percibe el eje superior que administra intermitencia, contraste, consulta y revocabilidad implícita. Revocabilidad no proclamada, sino sentida como física de reemplazo posible sin amenaza verbal. Cuando alguien recibe un pico sensorial memorable percibido como mérito concedido bajo compás ajeno, se produce el vínculo de ingeniería. La mente reorganiza sus deseos para proteger el ascenso psicológico, no para reclamar igualdad emocional. La igualdad emocional sacia y disuelve. La asimetría organizada vincula y jerarquiza, no por palabras, por percepción. Machiavelli no buscaría moral sentimental, buscaría estado emocional estable bajo marco superior no discutido. Eso explica por qué un favor lineal empodera al aliado y debilita al príncipe. No reordena prioridades ajenas ni produce consulta futura del marco del premio, aunque nadie lo nombre. La consulta que importa es la conductual, no la sentimental. La sentimental exige retorno. La conductual acepta compás ajeno. No se trata de negar la realeza del trato. Se trata de situar la corona en quien diseña el marco que decide por qué el trato vale, cuándo se concede, cuán raro es, cuán visible es y cuán frágil sería perderlo si el marco importa. Esa fragilidad, no pronunciada sino sentida como percepción de reemplazo posible sin chantaje verbal, produce gravitación cognitiva, donde se entiende que la llave del privilegio no es argumento, es calendario. La ingeniería de autoridad relacional funciona cuando lo dado se percibe como cumbre administrada bajo eje superior y ritmos propios. El reinado psicológico, como arquetipo sensorial, adaptado a utilidad política, más cerca de la psicología junguiana que de la demagogia sentimental, organiza prioridad concedida, expectativa activa y consulta del marco futuro. Consulta que confirma la autoridad, no la saciedad. No se busca ascender por poesía, se busca ascender por ingeniería de contraste intermitente con propiedad psíquica difusa aunque perceptible. Esa percepción, no discutida, gobierna más que el afecto suplicado. El afecto suplicado se huele, lo huele quien gobierna el marco, y el marco se gobierna por no suplicar y por no saturar, sino por dirigir el compás que decide el valor, el acceso y la revocabilidad implícita de la realeza simbólica. Cuando Machiavelli habría visto este ciclo, lo habría escrito como una ley de arquitectura de poder. No manda quien más mima, manda quien diseña el marco que decide por qué el mimo vale. El privilegio sin compás es servicio y vasallaje invertido. El privilegio con compás es poder invisible. El poder invisible produce gravitación psicológica. La gravitación psicológica produce consulta conductual. La consulta conductual confirma autoridad. La autoridad confirmada produce deseo con peso. El peso del deseo no se discute. Lo que no se discute, gobierna. Esa es la cruda realidad instrumental del vínculo excepcional.
Dar alto y pausar bajo eje superior no produce abandono, produce mérito, no proclamas de reemplazo, sensación física de reemplazo posible, no caridad de trono emocional, ingeniería de marco, ingeniería sin explicarse, ingeniería sintiéndose, anticipándose y consultándose sin decirse, porque el poder durable no nace del discurso del premio, nace del compás del premio.